Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En este video, para el día de hoy, vamos a aprender qué son los múltiplos y cuáles son sus características, cuáles son los múltiplos de un número. También veremos los divisores y finalmente los criterios de divisibilidad. Entonces, empecemos aprendiendo qué son los múltiplos. Los múltiplos de un número son simplemente aquellos números que obtenemos de multiplicar la cantidad inicial por los demás números naturales. Por ejemplo, tenemos el número 4. ¿Cuáles son los múltiplos del 4? Pues sencillo. Los múltiplos de 4, que se simboliza así, y lo representamos en forma de un conjunto, son todos aquellos números que obtenemos de multiplicar el 4 por todos los números naturales, es decir, 4 por 0, 4 por 1, 4 por 2, 4 por 3, 4 por 4, etc. Es decir, que los múltiplos del 4 son el 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16, 20, 24, etc. Estos son los múltiplos del número 4. ¿Qué características tenemos en esos números? Pues en general los múltiplos de cualquier número son infinitos. Tienen una cantidad infinita de números. Podemos continuar multiplicándolo y multiplicándolo por más números naturales y así nunca tendrá un final. Entonces los números son infinitos. Miremos ahora los múltiplos de otro número. Por ejemplo, los múltiplos del número 7. Los múltiplos de 7 serían 7 por 0, 0. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. Y continuando, 28, 35, etc. Infinitos son los múltiplos del 7. Esos son los primeros que escribí. 0, 7, 14. En muchas ocasiones se obvia el número 0, pues porque todo es el múltiplo de todos. No hay necesidad de recordar que está entre los múltiplos del 7 o de cualquier número, porque es el múltiplo de todos. Todos los múltiplos de todos los números tienen incluido el 0. Entonces muchas veces no hay necesidad de agregar el 0 y empezamos desde el 7 por 1, que da 7. Podemos encontrar de esa forma. A ver, miremos con un ejemplo. Si yo tengo una regla, o un trozo de regla, que tiene 7 centímetros de largo, pero no tiene divisiones de centímetros aquí, no tiene. ¿Qué medidas puedo tomar con esa regla? O sea, ¿qué longitudes podré medir con esa regla? Sabiendo que no tiene marcas de centímetros. Pues obviamente solamente puedo medir 7 centímetros si pongo toda la regla. Si utilizo dos reglas puedo medir 14 centímetros. O si utilizo 3 veces la regla, 21 centímetros. Y así sucesivamente las medidas que puedo tomar son los múltiplos de 7. Estos son los múltiplos de un número. Ahora miremos cuáles son los divisores de un número. Los divisores son aquellos números que logran dividir a ese número exactamente, sin que haya un residuo diferente a 0, cuya división sea exacta. Por ejemplo, el número 24. ¿Qué divisores
tiene el número 24 que se representa de esta forma. Divisores de 24. Entonces lo que tengo que buscar es qué números me dividen a 24 y la división va a dar exacta. Por ejemplo, 24 se puede dividir en 1. El resultado de dividir 24 entre 1 es 24 y la división da exacta. Sobra 0. También se puede dividir por 2. Y el resultado de dividir 24 entre 2 es 12 y es exacta. También se puede dividir por 3, que me daría 8 el resultado y es exacto. También se puede dividir por 4, porque 24 al dividirlo entre 4 da 6. O por 6 y me da 4. O por 8 da 3. O se puede dividir por 12. Inclusive se puede dividir por el mismo 24. Esa es la lista de los divisores del número 24. ¿Qué sucede con los divisores? Los divisores no son infinitos. Todos los números tienen una cantidad finita de divisores. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Que son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 8, el 12 y el 24. El número 24 tiene esa cantidad de divisores. Miremos los divisores de otro número. A ver, los divisores de 15. Escribamos los divisores de 15 aquí, divisores de 15 igual. Entonces, escribámoslos con color azul. ¿Qué números dividen a 15 exactamente? El 1. El 1 es el divisor de todos. 1 divide a todos los números. Todos los números se pueden dividir por 1. Entonces se puede dividir por 1. También se puede dividir por 3. Al dividir 15 entre 3 da 5. Se puede dividir por 5. Y se puede dividir por 15. No hay más divisores del 15. Solamente el 1, el 3, el 5 y el 15. Estos son todos los divisores de 15. Como les decía, es una cantidad finita de divisores. No es infinita como los múltiplos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hallar los divisores son los criterios de divisibilidad. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? Son unas herramientas que me ayudan a identificar, de acuerdo a las características de un número, por qué números se pueden dividir. Entonces, si yo alguna vez me pregunto, ¿será que este número se puede dividir por 2? ¿Será que este número se puede dividir por 3? ¿Será que se puede dividir por 5? Y entonces existen unas características especiales que nos ayudan a reconocer si un número se puede dividir o no se puede dividir por una cantidad específica. Vamos a mirar cuáles son esos criterios de divisibilidad. Los más importantes entre los criterios de divisibilidad son: ¿cómo saber si un número se puede dividir por 2? ¿Cómo sabemos si se puede dividir por 2? Bueno, aquí les va. Muy sencillo. Para que un número se pueda dividir entre 2, al mirar ese número debemos que observar la última cifra y la última cifra debe terminar en una cifra par. ¿Sí? Si observamos el número y al miramos la última cifra, la de la derecha es 2, 4, 6, 8, ese número, incluyendo también el 0, ese número se puede dividir por 2. Si no, no se puede dividir por 2. Miremos a ver cuál es el criterio de divisibilidad para el 3. ¿Cómo sabemos si un número se puede dividir entre 3? Bueno, lo que tenemos que hacer para saber si un número se puede dividir por 3 es sumar las cifras. Sumar las cifras. Y al sumar las cifras debemos mirar que ese resultado que me dé debe ser un múltiplo de 3. Si el resultado no es un múltiplo de 3, no se puede dividir por 3. Si el resultado da un múltiplo de 3, es porque sí se puede dividir por 3.
Así sabemos qué número se puede dividir por 3. También existe un criterio de divisibilidad para el número 5. ¿Cómo sabemos si un número se puede dividir por 5? Bueno, pues muy sencillo también. Para saber si un número se puede dividir o no se puede dividir por 5, debemos mirar la última cifra. La última cifra de ese número debe ser, o sea, el número debe terminar en 5 o en 0. Si el número termina en 5 o en 0, se puede dividir por 5. De lo contrario, no. Estos son los principales criterios de divisibilidad que encontramos. Los que más vamos a utilizar, los más importantes. ¿Cómo se puede dividir por 2? ¿Cómo se sabe si se puede dividir por 2? ¿Cómo se sabe si se puede dividir por 3? ¿Y cómo se sabe si se puede dividir por 5? Ahora, hay otros criterios de otros números que no son esos, que también podemos utilizar cuando estemos buscando divisores de un número. Por ejemplo, ¿cómo saber si un número se puede dividir entre 4? Cambiemos esto que me quedó feo. ¿Cómo sabemos si un número se puede dividir entre 4? Muy sencillo, entonces, para saber si un número se puede dividir entre 4, lo que vamos a hacer es mirar las dos últimas cifras. Las dos últimas deben ser o dos ceros, o sea que terminen 0, 0, o que formen un número de múltiplo de 4. Que formen un múltiplo de 4. Es decir, que las dos últimas cifras sea 16, que es un múltiplo de 4, 20, 24, que esas dos últimas cifras formen un múltiplo de 4. De esa manera sabremos que el número se puede dividir por 4. Existen otros también, como por ejemplo, ¿cómo saber si se puede dividir entre 9 o entre 10? Entre 9 es parecido a, como determinamos si es múltiplo de 3, sumar las cifras y el resultado debe dar un múltiplo de 9. ¿Listo? Y para saber si un número es divisible por 10, si se puede dividir por 3, es más sencillo todavía, si termina en 0. Estos son los principales, aunque los más usados son los del 2, los del 3, los del 5 y los del 10. Puede que en algún momento necesitemos saber si un número es divisible por 4, si un número es divisible por 9 o si un número es divisible por 10. Miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, 480. ¿Por qué números podré dividir 480? Bueno, pues entonces empecemos a utilizar los criterios. Observemos la última cifra. Como la última cifra es 0, y según la regla de divisibilidad por 2, si termina en 0 o en número par, se puede dividir por 2, entonces este es divisible por 2. Ahora miremos si se puede por 3. ¿Qué tenemos que hacer para saber si se puede dividir por 3? Sumar las cifras, que sería el 4, el 8 y el 0. Al sumar estas cifras el resultado da 12. Y como el número 12 es múltiplo de 3, el 12 es múltiplo de 3, entonces también es divisible por 3. ¿Será que es divisible por 5? ¿Qué tenemos que mirar si es divisible por 5? Sencillo. Si termina en 0 o en 5 y este termina en 0, entonces también es divisible por 5. Inclusive, si termina en 0, también es divisible por 10, o sea que se puede dividir por 10. Y dentro de los criterios tenemos algunos que escribimos también, que si era divisible por 4, las dos últimas cifras eran o dos ceros o formaban un múltiplo de 4.
Pues las dos últimas cifras son 8 y 0, forman el número 80. Y 80 es múltiplo de 4, es decir que también se puede dividir por 4. No se puede dividir, por ejemplo, por el número 9. ¿Por qué? Dentro de los criterios de divisibilidad vimos que para que sea múltiplo de 9 debemos sumar las cifras y me debe dar un múltiplo de 9. Entonces si sumamos las cifras me da 12 como vimos aquí, y 12 no es múltiplo de 9. Los múltiplos de 9 son 9 y 18, los más cercanos. Entonces como no es múltiplo de 9 no se puede por 9. Tiene muchos divisores el 480, pero el 9 no es uno de ellos. O sea que si en algún momento necesitamos dividir el 480, lo podemos hacer por cualquiera de estos números, por 2, por 3, por 5, por 10, por 4, etc. Inclusive por 10. Así determinamos si un número es divisible o no para alguna cantidad. Miremos el último ejemplo. Hagámosle con el 935. 935 no termina en cifra par ni en 0, entonces no se puede por 2. Si sumo las cifras, 9 más 3 más 5 me da 17. Y 17 no es un múltiplo de 3, o sea que tampoco se puede por 3. Como no termina en 0, tampoco se puede por 10, pero como sí termina en 5, se puede dividir por 5. Se puede dividir por 5 porque los que son divisibles por 5 terminan en 5 o en 0. Las dos últimas cifras forman el número 35 y 35 no es múltiplo de 4, tampoco se puede. Al sumar las cifras da 17 y 17 no es múltiplo de 9, tampoco se puede por 9. En general, esos criterios de divisibilidad son los que utilizamos para saber si un número se puede dividir o no por alguna cifra específica.